Buenos días, iglesia, pastores y líderes. Le doy gracias a Dios y a ustedes por el privilegio de poder compartir con ustedes durante este mes. Creo que todos en un momento u otro hemos escogido un voluntario o un líder o aún un ministro que no ha funcionado. Hay veces que esta decisión ha sido por presión, hay veces ha sido por desesperación de llenar una posición. Pero la realidad es que no existe una solución perfecta para escoger un voluntario. No existe una solución perfecta para coger un líder o un ministro. Pero sí creo que hay dos cosas que sí podemos hacer. Y la primera es obvio. La primera es poder orar por sabiduría. Sabemos que Jesús oró toda una noche para poder escoger a sus discípulos, incluyendo a Judas. La otra es poner atención al carácter espiritual de la persona para la cual estamos considerando y orando. El carácter espiritual es lo interno de la persona que se refleja en lo externo. No estamos hablando de sus dones y talentos, pero sí estamos hablando de su carácter espiritual. Ahora, si ustedes creen que esto no es importante, miren Ageo capítulo 1 y recuerden que el pueblo de Israel había acabado de salir de 70 años de cautiverio y ya estaba en Jerusalén. Y es interesante lo que dice Ageo capítulo 1, versículo del 2 al 5. Así hablaba Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es interesante, por eso tenemos que mirar el carácter espiritual de la persona. Porque vemos que aquí Jehová le dice: ¿de verdad que no ha llegado el tiempo para reedificar la casa de Jehová? ¿Por qué? Porque siempre tenían una excusa. Siempre tenían la excusa que no tenemos dinero todavía, que estamos cansados, que déjanos disfrutar de la libertad después de 70 años. No, que mira, todavía tenemos enemigos. Pero lo triste de este versículo, iglesia, es que le llama este pueblo, dice. Qué triste cuando Dios no nos llama por mi pueblo. Porque hay veces que vemos que sí tenemos que tener mucho cuidado con el carácter espiritual de aquellos que estamos llamando. Y aquí Él dice: ¿de verdad que ustedes van a seguir poniendo excusa para no ser el líder, para no ser el ministro, para no ser los voluntarios que le he llamado a ser? Miren lo que dice el versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Es interesante que el mensaje es: ustedes tienen tiempo para arreglar sus casas, ustedes tienen tiempo para sus pasatiempos, ustedes tienen tiempo para sus vacaciones, ustedes tienen tiempo para su trabajo, para su overtime y a veces para tener 2 trabajos, pero no tienen tiempo para las cosas de Dios, no tienen tiempo para cuidar de la casa de Dios. Vemos lo serio que es de verdad el carácter espiritual antes de llamar a una persona para ser líder. Y miren cómo termina el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditar bien sobre vuestros caminos. Dice: meditar bien sobre vuestro camino. Y yo creo que antes de nosotros escoger a nuestros líderes, voluntarios, a un ministro, yo creo que existen 4 preguntas que podemos meditar sobre la situación en que está esa persona, sobre su carácter espiritual. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos y hacerle a ellos es: ¿van a ser seguidores? La capacidad de seguir revela la actitud de un líder. Vemos que Jesús nunca hizo nada fuera de la voluntad o la autoridad de su Padre Celestial. Siempre decía: he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y tenemos que hacernos la pregunta: ¿es este líder, voluntario, ministro, está dispuesto a seguir los planes de la iglesia, el calendario de la iglesia, la integridad de la que el Señor nos llama? Pero creo que también cuando estamos buscando un líder, un voluntario, un ministro, debemos de hacernos la pregunta: ¿servirán? La iniciativa de servir revela el corazón de un líder. Jesús modeló servir a los demás. Si no lo hace antes que le den un título, escuchen mi corazón, si no están sirviendo antes que nosotros le podamos ofrecerle un título, estará sirviendo solo por un título o por el salario y no porque tiene un corazón de servir.
Pero también tenemos que hacernos la pregunta, ¿esta persona, este líder, este voluntario, este ministro van a seguir aprendiendo? El aprender revela el ego de un líder. Los líderes son aprendices de por vida. El momento en que deja de crecer es el momento en que su liderazgo comienza un lento descenso. El aprender revela el corazón de ese líder. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿de verdad va a seguir aprendiendo? ¿Va a seguir leyendo libros? ¿Va a ir a la conferencia? ¿Va a seguir asistiendo? Y finalmente creo que debemos de estar preguntándole, ¿van a sacrificarse? La voluntad del sacrificio revela la perspectiva de un líder. Lo vemos en Jesús. Jesús pagó el máximo sacrificio en su liderazgo. Y por favor miren a Ageo. Para ellos tenían tiempo para la casa de ellos, para su tiempo, pero no tenían tiempo para las cosas de Dios. Es mi oración que el Señor nos dé sabiduría antes de escoger un voluntario, un líder, un ministro y no simplemente llenar un hueco o una posición. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es un libro de instrucción, Señor. Y Señor, qué lástima, qué dolor cuando tú no nos llamas a tu pueblo, porque empezamos a vivir en desobediencia. Ayúdanos, Señor, a verdad poder entender que tenemos que seguir tu voluntad, como líder, como voluntario, como ministro. Señor, ayúdanos, Señor, a verdad hacernos la pregunta. Dice meditar sobre nuestro camino. Señor, ¿de verdad te estamos sirviendo hoy en día? ¿Estamos de verdad buscando la oportunidad para compartir el evangelio, para poder hacer algo en tu casa, para poder reedificar, tener una iglesia saludable? Señor, que de verdad podamos meditar sobre nuestro camino para ver si seguimos aprendiendo. Si seguimos aprendiendo diferentes cosas. Si seguimos aprendiendo tu palabra, de tu liderazgo. Pero Señor, yo creo que es tiempo de meditar sobre nuestros caminos hoy en día. Y de verdad ver si estamos dispuestos a sacrificar de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestros recursos. De poder ir y hacer una visita más. De poder ir y dar una clase más. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a llegar a ser el líder voluntario, el ministro que tú esperas de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, Señor, por cada pastor. Una vez más, Señor, te pedimos por sus hogares, por sus matrimonios, por sus hijos, por sus familias, Señor. Señor, sé con aquellos que están pasando por momentos difíciles con su salud o en su iglesia. Señor, levanta su cabeza. Señor, que ellos recuerden, Señor, que el llamado fue de parte tuya. Que si tenemos que darle cuenta a alguien, Señor, es a ti. Pero te damos gracias por la iglesia que nos ha llamado. Que ellos te puedan verte a ti, Señor, en nuestra vida. Que ellos puedan ver, Señor, que nosotros queremos seguir tu voluntad. Te pedimos, Señor, por nuestras ciudades. Señor, sigue quebrantando corazones. Sigue, Señor, quebrantando planes malvados que existen, Señor. Sé con aquellos, Señor, que se llaman ateos, Señor. Sigue quebrantando sus vidas para que tengan que levantar sus cabezas. Pero te pedimos, Señor, que tu pueblo se levante. Que tú no le llames este pueblo, que tú le puedas llamar tu pueblo. Que podamos dejarle saber a todo el mundo que tú eres nuestra única esperanza. Y, Señor, que eso se refleje con nuestra manera de ministrar, con nuestra manera de adorar, con nuestro caminar contigo. Guíenos, Señor, en este día. Cuida nuestra entrada, nuestra salida. Y te pedimos, Señor, que todo lo que nosotros hagamos te traiga honra y gloria a ti. Te pedimos perdón por nuestra falta y nuestro pecado. Esto pedimos en tu santo nombre. Amén. Que Dios me lo bendiga y que pasen un día lindo.